Muy bien, hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto verles esta mañana. Gracias por estar aquí a esta hora. Sean bienvenidos todos nuestros amigos que los visitan el día de hoy. El día de hoy los está visitando el hermano, el predicador de la ciudad de Oxnard, el hermano Gerardo Cerón. Él está con nosotros esta mañana. Bienvenido, hermano. Él nos trae la palabra, la enseñanza esta mañana. Hermanos, hay algunos anuncios que dar esta mañana y los anuncios son los siguientes. El próximo sábado tenemos un devocional donde la hermana Ángela Valle a partir de las 5 de la tarde, el próximo sábado. Y la dirección, pues, la dirección va a estar en el WhatsApp, pero si alguien la quiere tomar, la dirección es el 14249 y medio Victory Boulevard, aquí en la ciudad de Venice. Esa es la dirección. Si alguien desea saber más sobre la dirección, puede preguntarme a su servidor o a los ancianos de esta congregación y ellos le estarán proveyendo la dirección. El siguiente anuncio, hermanos, es la hermana Ana Vides pide oración por el tratamiento que está recibiendo de radiación. Ella le pide a Dios que le dé fuerza porque esos tratamientos son bien difíciles, pero ella pide oración, pide que oremos por ella para que ella tenga la fuerza necesaria para pasar todas las pruebas, ¿verdad? Son pruebas que llegan, hermanos. También hay hermanos que están pidiendo por salud, por la salud. Hay hermanos que están delicados de salud y están pidiendo oración, están pidiendo que oremos por ellas aquí y también en nuestros hogares. También, hermanos, se estará abriendo una clase para los hermanos que quieran aprender a dirigir alabanzas. Si alguno de ustedes desea aprender, el hermano Carlos Zúñiga lo está trayendo una clase de cantos. Así que nuestros hermanos varones que quieran dirigir cantos les vamos a estar dando más información cuándo va a ser para que aprendamos a entonar cantos, a aprender alabanzas y a aprender pues a alabar a Dios a través de los cantos. Esos, hermanos, son todos los anuncios esta mañana. Bueno, que están aquí, un saludo a todos los hermanos que los ven a través de los medios. Un saludo a todos ustedes. Estamos aquí en la ciudad de Venice, California, y esperamos que en un futuro no muy lejano los puedan visitar, ¿verdad? No se queden en casa. Vamos a ir a Dios en oración y después nuestro hermano que trae los cantos pasará. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gran Dios todopoderoso, llegamos al trono de su gracia para agradecerle grandemente esta bella oportunidad que nos da este primer día de la semana. Gracias, Padre, porque tú pusiste en nuestro corazón el deseo de asistir a reunión y no dejar de congregarlos. Padre, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Gracias. Permite, Padre, que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto en esta hora para asimilar su palabra que será traída por nuestro hermano Gerardo en esta hora. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, y lo oramos y damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Nuestra alabanza a Dios en este primer día de la semana, por medio de los cantos y posteriormente la predicación de su palabra, la comunión, recordando la muerte y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en este servicio de adoración a nuestro Dios. Alabad a Cristo, primer canto. Alabad a Cristo, alabad a Cristo, roca es mi refugio, es mi libertador, en él confiaré. Alabad a Cristo, alabad a Cristo, alabad a Cristo, roca es mi refugio, es mi libertador, en él confiaré. Alabad a Cristo.
La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Divino Espíritu de Dios, siguiente canto. Divino Espíritu de Dios, enviado por Jesús, del bien condúcenos en pos y alúmbrenos tu luz. Haz comprender al corazón cuán grave es su maldad, y danos el precioso don de andar en santidad. Venza la fuerza de tu luz al fiero tentador, por Cristo quien muriendo en cruz nuestro dolor sufrió. Sé nuestro guía al transitar la senda que Él trazó. Danos poder para triunfar, siguiendo del en pos. Es que podamos estar de pie, vamos a estar de pie, hermanos. Alabanzas dadas a Cristo, el siguiente canto. Después de esto, nuestro hermano José Cerón va a quedar para el mensaje de esta mañana. Que nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesta a atesorar esa palabra que viene de nuestro Dios. Alabanzas dadas a
a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributad de santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelear con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Pueden sentarse, el Señor les bendiga. Nuestro hermano va a quedar para el mensaje de esta mañana. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Me da gusto estar nuevamente aquí en la congregación en Benais. Desde hace como 34 años que le decía a nuestro hermano Carlos que no había sido miembro en esta congregación hace algunos años. Estamos hablando ya de algunos años. Y me da gusto porque veo algunos hermanos, algunas hermanas todavía perseverando. Algunos yo sé que se han movido a otros lugares, otros ya no están, pero me da gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios nuevamente. Hoy lo que vamos a tratar, quiero basarme en un texto bíblico, específicamente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 8, dice la palabra de Dios así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Precisamente el texto que me llama la atención en estos párrafos que hemos leído es el versículo 2. Y quisiera que todos nos concentráramos y tratáramos de meternos en este versículo específicamente, lo repito, que dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todos sabemos en la sociedad en que nos desarrollamos que cuando nosotros quizás somos novios, nunca quizás pensamos en todas las responsabilidades que vamos a tener después cuando ya nos casamos. Empezamos a ver que el hombre por lo general debe de ser un hombre proveedor,
y sabemos de que tenemos muchas responsabilidades que son exigentes para la vida diaria. Vienen cada uno de los meses el bill de lo que es el gas, el cobro de lo que es la luz, la renta, medicinas que a veces se utilizan, y nos empezamos a notar de que hay responsabilidades que cumplir y uno tiene por obligación hacerlas porque es beneficioso para uno y para la familia. Si sabemos que son responsabilidades y que tenemos que cumplirlas, después que venimos al Señor, nos hacemos cristianos, hay ciertas exigencias también para nosotros, de las cuales llegan a ser responsabilidades como cristianos. Y estoy hablando acerca de la palabra de Dios. A veces cuando nosotros vamos por la calle, vemos personas que andan tocando de casa en casa. Ustedes saben a quiénes me refiero. Como decía nuestro hermano Azucena, quien acaba de pasar con el Señor, testigos a saber de quién. Y estas personas, cuando andan tocando en las casas, usted ve que ellos andan enseñando una doctrina diferente, obviamente, a lo que está en la palabra de Dios, pero nosotros deberíamos de pensar que por lo menos ellos tienen esa buena actitud, ese ánimo de hacerlo, y que la iglesia de Cristo generalmente se ha sentado en sus laureles, como decimos. Mire, hace algún tiempo atrás aproximadamente, allí por el año 66, por el año 67 más o menos, nunca me gusta dar una fecha exacta en referencia cuando el apóstol Pablo escribe esta carta allá en el primer siglo. En la húmeda celda romana apestosa donde estaba el apóstol Pablo, el anciano Pablo le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, quien iba a ministrar en la iglesia de Éfeso, y le da los últimos cargos en esa carta que escribe, le da los últimos consejos a este joven. Es considerado como una de las últimas cartas, y en ella vertía el alma cuando escribía esto. Palabras de consejo le daba a Timoteo, palabras de estímulo, palabras de exhortación, palabras de advertencia, porque se iba a enfrentar a una serie de dificultades que se daban en las congregaciones hasta la fecha también. Ya para terminar la epístola, reunió la esencia de todo lo que había dicho en ese encargo final que estaba haciendo con Timoteo acerca de la palabra de Dios, los motivos más grandes que impulsan y que debe de impulsar a todo creyente que ha hecho de su Señor en su corazón a Cristo Jesús. Ahora bien, como cristianos tenemos el privilegio de observar, de analizar junto con Timoteo las poderosas razones por las cuales debemos de predicar la palabra de Dios con gran prioridad y con mucho, escuche bien la palabra que uso, que está en la Escritura, con mucho denuedo. Si observamos cuidadosamente, veremos en cada ejemplo del Nuevo Testamento la prédica del Evangelio para que sea nuestro ejemplo. Quiero decirle una cosa. Cuando le contaba a un hermano, estábamos platicando que los primeros cristianos, cuando se enfrentaron a esa mentalidad judía que había en ese tiempo, para ellos en el gobierno romano no tenía que existir otro rey. Sin embargo, se estaba predicando a Jesús como un nuevo rey espiritual en los corazones de quienes aceptaran la voluntad de Dios. Y Roma, cuando se da cuenta de que había otro rey, comienzan los problemas con los cristianos. Comenzó la opresión que empezó a sentir la iglesia, y en base a esa mentalidad, donde habían aquellas personas que sabían que solo los malditos y los malhechores morían en una cruz, y que esa persona que había muerto en una cruz tenía que ser su rey, era bien contradictorio, era contraproducente para la mentalidad judía predicar el evangelio en esas condiciones, muy difícil. Más sin embargo, se necesitaba de hombres capacitados para que pudieran hacer esta obra y que ese evangelio pudiera penetrar en la mente y en los corazones de aquellas personas que tenían esa mentalidad de que un maldito pudiera morir en una cruz y que ese sería mi Señor y mi Rey. Es algo contradictorio a la mentalidad y la sociedad del primer siglo. La verdad de Dios siempre debe ser expresada a través de la verdad, a través de hombres elegidos, hombres capacitados, consagrados al llamado, para que lleven a cabo este mensaje a cada persona, como también la iglesia en sus diferentes áreas de oportunidad, como fuera, pero tiene que predicar.
Decía unos hermanos que hay mandamientos que son específicos. Por ejemplo, no dejando de congregarse. Es un mandamiento específico. No, no. Mandamiento genérico es ir y predicar el evangelio. No dice cómo hacerlo, por eso es un mandamiento genérico, pero es mandamiento, pero se tiene que hacer. En Hechos capítulo 19, versículo 8, el escritor Lucas dice del apóstol Pablo lo siguiente, que dice que habló la palabra con denuedo. ¿Y sabe lo que quiere decir denuedo? Denuedo quiere decir con valor. Había la opresión judía y llevar el evangelio a gentiles de los cuales nunca se les había predicado el evangelio. Y habló, dice que con denuedo, es decir que Pablo, como muchos apóstoles, lo hicieron con valor, lo hicieron con energía, lo hicieron con decisión para hablar la palabra de Dios. ¿No es que lo que necesita la iglesia de Cristo, hermano? Le digo esto porque si nosotros queremos multiplicar las congregaciones, cada uno de los presentes tiene que traer, fíjese bien, pensando pobremente, tiene que traer un amigo por lo menos en un año, para que en un año se multiplique. Si son 100, el otro año seríamos 200 y el otro año seríamos 400, y a cada uno se les enseña esta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pero pasa enero, pasó febrero, marzo, abril, y creemos nosotros que hacemos la voluntad de Dios por estarnos reuniendo. Eso es bueno, pero eso es solo una parte de la responsabilidad cristiana. Falta lo demás. Porque si nosotros estamos felices porque Dios nos ha perdonado y que nos ha sentado en lugares celestiales, entonces ¿por qué no predicamos esto a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, a las amistades del trabajo, a la escuela, etcétera, si queremos también que ellos sean felices como nosotros? Es una responsabilidad que la iglesia debe de tener. En Efesios capítulo 6, en el versículo 19 hasta el 20, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de esta localidad, otra vez Pablo dice que se ore por él. Y esto es bien importante, hermanos. Tienen aquí nuestro hermano Lux, que está predicando en esta congregación, y algunos otros hermanos que ayudan a la predicación, a los hermanos que están al frente. Quiere decir que una de las tantas responsabilidades que debe tener la iglesia es orar por su predicador, hermanos. Ver el esfuerzo que hace el predicador por tratar de llevar la palabra de Dios, el alimento espiritual para la iglesia. Entonces tenemos que orar por su familia, por su esposa, por sus hijos, por él, para que Dios lo siga usando, lo sature de su Santo Espíritu, para que pueda predicar la verdad. Debemos de orar para que Dios lo cuide, para que esté predicando la palabra de Dios. Dice Pablo en Efesios 6:19, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pedía la oración de los hermanos de Éfeso para que oraran con él, para que con denuedo esta palabra se predicara y llegara a las personas. Y termina diciendo que con denuedo hable de él como debo de hablar. Qué interesante. Es notable entonces que la predicación apostólica fuese presentada con denuedo, y a nosotros también. No a la ligera, no de chistes, no de cosas lisonjeras, nomás para entretener a los miembros. No se trata de eso, hermano. Creo que el éxito de la predicación apostólica y los predicadores que hicieron este trabajo en aquella época fue logrado a causa de la manera en que la verdad era presentada a menudo en aquel mundo alejado de Dios. Todas estas personas estaban alejadas de Dios. Hoy en día todas las personas dicen que creen en Cristo. Oh, no, yo creo en el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, sí, en Jerusalén, hace más de 2000 años, toda la gente, sí, pero no le obedecen. Ayer decíamos en la clase de jóvenes que es incongruente que decir que creen en Cristo, pero no le obedecen. ¿Cómo es eso? Como que si mi papá me dijera, vas a la tienda y me traes un galón de leche en aquellos tiempos. Si usted no iba, ¿qué le pasaba? ¿Le daba un premio? Sí, un premio con un fajo, ¿verdad? O un cincho, como decimos nosotros. Se le castigaba, hermano. Y nosotros obedecíamos porque era nuestro papá. Si él decía, boléame los zapatos o lústrame los zapatos, como decimos en El Salvador, yo todas las noches tenía que hacer eso y me acostumbré a hacerlo. Para mí mismo. Gracias por mi papá, ¿verdad? Le tenía que bolear los zapatos porque el día siguiente se iba a trabajar y de una a la vez agarraba los míos con los que iba a la escuela. Pero él me decía, ¿ya me los limpiaste?
Y si le desobedecía, ¿qué pasaba? Aquí tengo una hermana mía. ¿Qué nos pasaba? Nos pegaba. Entonces éramos bien obedientes porque era nuestro papá. ¿Cómo es posible que hoy en día la gente diga, no, yo creo en Jesucristo, yo creo en mi Padre Dios, pero no le obedecen? Y siguen desobediencia por causa del pecado. Sí, hermano, el valor y el denuedo, la sinceridad, la integridad y la seriedad misma produce efectos duraderos de arrepentimiento, hermano, y obediencia a las personas que escuchan o escuchaban en aquel tiempo de corazón el mensaje bíblico, hermanos. Sí, hermano. Así como hace muchos años, hoy también es necesario que se predique la palabra con denuedo. Se necesita valor, hermano. Valor. Una de las cosas que yo siempre les he dicho, tengo aquí a mi esposa, he ido bastantes veces a Jalisco, a un lugar que se llama Jamay, entre Ocotlán y La Barca, para los que tienen, algunos hermanos conocen, ¿verdad? Y es un lugar difícil para predicar el evangelio, ¿no? El hermano Rafa Sauceda, quien vive aquí en Monterrey, estuvo un tiempo tratando de hacer la obra. Hasta la policía le pusieron al pobre hermano, ¿no? Le pusieron porque decía que estaba haciendo sediciones contra la religión católica, ¿no? Y cuando uno les pregunta, ¿usted ha oído hablar de Jesucristo? Yo soy católico, apostólico, y le falta decir alcohólico. Sí, hermano. Así es. Difícil, pero no imposible, ¿no? Esta fue la mentalidad con la que se encontraron los cristianos del primer siglo, ¿no? Sí, hermano. Por eso podemos observar varios aspectos para tomar en cuenta, y quiero mencionarle algunas. Primero, porque Dios juzgará a todo ser humano. Va a juzgar a todo ser humano. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo lo sabía, nosotros lo sabemos, que todos los seres humanos serán juzgados por el Dios vivo y verdadero. Todos lo sabemos. La Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Oye, hermano, pero ya me hice cristiano, ¿cómo que voy a ser juzgado? ¿Que acaso la palabra de Dios ya no me justificó? Sí le justificó, correcto. Pero el problema es que vivimos en esta carne. Dígame, levante la mano el que ha sido bautizado y después del bautismo no pecó. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno, ¿verdad? Y le está escribiendo a cristianos. No se la mandó esa carta al mundo, se la está diciendo a la iglesia que habitaba en Roma. No hay justo ni aun uno. Es por esa razón que necesitamos nosotros de la palabra de Dios, necesitamos el consejo de Dios. Y he allí la advertencia, porque los corintios, quien recibió esta carta, esos receptores sabían de que vivían bajo un ambiente de paganismo que habían, de todo lo que hacían en la gente gentil, las adoraciones a los dioses paganos, todo lo que decía la prostitución, la fornicación, el adulterio, todo eso era pan comido para ellos, pero se hicieron cristianos. Pero algunos tenían la tendencia de volver al pecado. Sí, hermano, por eso mismo. Ahora bien, pero no solo conocemos que habrá entonces un juicio final para todos, sino que también sabemos el destino que se espera para aquellos quienes van a ser juzgados por nuestro Dios por no obedecer el evangelio. La palabra de Dios nos enseña claramente que los creyentes en Cristo irán al cielo, si se vive fielmente, a morar eternamente con el Señor, pero los no creyentes serán separados eternamente y para siempre de Dios, arrojados a un lugar que se le llama infierno, a una perpetua condenación, a una perpetua perdición por toda la eternidad. No va a haber tiempo, no va a haber reloj, no va a haber nada, día tras día, tras día, tras día, minuto tras minuto, tras minuto, segundo tras segundo, todo el tiempo de toda la eternidad va a pasar el ser humano allí si no se arrepiente de su pecado. El Señor Jesucristo enseñó que así será cuando Él venga. Dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y obviamente, así como cristianos, como conocedores nosotros de la palabra de Dios, sabemos que le espera al pecador. Nuestro deber entonces debe de ser apremiante y urgente de decirles de Dios, hablarles de la salvación, hablarles del evangelio para que ellos puedan también estar con nosotros.
Fíjese, hermano Cerón, que a mí no se me quedan los versículos bíblicos. Oiga, una pregunta, ¿sí? Usted vio la Rosa de Guadalupe ayer. Ay, estuvo bien bonita. Me acuerdo cuando el Señor... esa sí se acuerda. Esa sí da hasta los detalles que el Señor le dijo a la muchacha. Y que hasta acá se hacen las voces de cómo hablaban en la supuesta novela. Y lo más bonito cuando baja la rosa y todo. Mentiras del diablo, hermanos. Pero esas cosas a veces sí se nos quedan. Pero cuando necesitamos predicarle acerca de la palabra de Dios a una persona tiene que saber Hechos 2:38, o sea, pues certísimamente toda la casa de Israel es de Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro que les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor llamare, etcétera, etcétera. Los hermanos de la iglesia de Cristo ya deben de estar muy familiarizados con todos los versículos bíblicos que tienen que ver con la salvación. Colosenses capítulo tal, Hechos capítulo 9 de Pablo, el capítulo 10 de Cornelio, el capítulo 8 de el eunuco, etcétera, etcétera. Ya la iglesia tiene que saber todo eso, hermanos. El capítulo de... yo no acostumbro a decir una pregunta. ¿Dónde está el carcelero de Filipo? En un sermón yo nunca acostumbro a hacer esto, pero quiero preguntarle, ¿dónde está? ¿En qué capítulo habla eso? ¿No diga, Olivia? ¿Cómo? No. Si me dicen, me bautizo. ¿Qué tal si le dice a una persona así? No, pues se condenó. Hermano, tenemos que estar familiarizados. ¿Hechos qué? ¿Quién dijo? ¿Hechos 29? No tiene 29 capítulos, ¿verdad? Hechos 16, hermano, capítulo el carcelero de Filipo. Y así iba a decir usted, hermano. Y así sucesivamente, hermano. Debemos de estar bien familiarizados con los versículos que tienen que ver con la salvación con las personas para podérselos explicar, hermano. Sí, hermano. Es como si nosotros fuéramos médicos, hermano, y tuviéramos a un paciente muy enfermo y nosotros tenemos la medicina para curarlo, pero no se la damos. Fíjese, doctor Carlos, fíjese que traigo un dolor aquí y el hermano sabiendo mi problema. Bueno, aguánteselo, dice. Ahí hay unas hierbas, por ahí en un jardín vi unas hierbas, córdelas, yo creo que tal vez le quite ese dolor. Tiene la medicina para curar, pero no se lo da. Es lo que estamos haciendo nosotros. Como doctores, sabemos el mal de las personas, pero no se lo damos. Fíjese, acuérdese la última vez que usted platicó con su familiar, que estuvo en un cumpleaños, estuvo ahí comiendo con ellos, tranquilo, todo bien bonito, y todo contando todo lo de la vida, pero Jesucristo no se mencionó. ¿Cierto o no? Estuvimos platicando con los compañeros de trabajo, pero Jesucristo no se lo dijimos. Ahí está el problema, hermano. Como doctores tenemos la medicina, pero no se la damos. Ese es un problema serio para la iglesia, hermano. Esto es muy y demasiado raro, porque en alguna razón incomprensible no se la damos y dejamos que muera la persona sin remedio, habiendo nosotros tenido el remedio para su alma. Me da tristeza cuando nos dicen, se murió un tío mío, dice, ¿sí? Me da tristeza cuando yo pienso en un hermano que yo tenía que se murió sin Cristo, hermanos. ¿Dónde estará el futuro para él? ¿Verdad? Se murió sin Cristo. Y no hay tales de que porque, que el Señor en gloria lo tenga. No, nada. No lo tiene en gloria. Lo tiene en el Hades, ahorita sufriendo antes del infierno. Así, hermano. Y todo eso me causa enojo cuando pienso que mi hermano y muchas personas más se fue sin Cristo y va a estar por la eternidad con Satanás. Me enoja eso cada vez que yo pienso, hermano. Pues con más denuedo tengo que hacerlo, con más fuerza tengo que predicar el evangelio, para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, hermano. Por eso mismo, Pablo dijo a los romanos en el capítulo 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no ha creído? ¿Cómo lo van a invocar si no hay quien les predique? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo mi tío, cómo mi tía, cómo mi abuelo? Yo no tengo abuelos, pero vamos a suponerlo. ¿Cómo mi primo, cómo mi hermano, cómo mi esposo, mi esposa podrá decir a alguien, quiera que invoquen el nombre del Señor como yo lo estoy haciendo? Pues no hay quien les predique. ¿No dice Pablo eso en Romanos 10:14?
¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Dice Pablo. A la iglesia se lo está diciendo y nos lo dice a nosotros también. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos? ¿Se da cuenta en el problema que estamos de no haber hecho nada por el Señor? Levante la mano los que han traído más de 10 almas a Cristo. No, ni uno. ¿Se da cuenta? Estamos en un problema, hermanos. Como que si Pablo dice, le voy a decir este texto a la iglesia de Benais, a la iglesia de Oxnard, a la iglesia de Santa Bárbara, se lo voy a decir, dice. Este es un problema serio. Por esta razón deberíamos de reflexionar seriamente en la trascendencia del juicio de Dios y que esto nos motive a hablar a todas las personas que nos rodean al gran amor del Señor, que puedan llegar a Él. La palabra de Dios es útil para todos, hermanos. Pablo aconseja a Timoteo el deber de hacerlo al decir, en el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, una de las cosas que el predicador se ve en esta situación, que hay personas que usted se acuesta, ya son las 10 de la noche, y se acuesta bien tranquilo, pero a la 1 de la mañana suena el teléfono. Ya solo que la persona se sea indiferente, es que lo apagué y lo tenía por allí, no lo escuché, estaba en silencio, que no sé qué, que no sé cuándo, etcétera, etcétera. El predicador tiene que estar dispuesto, escuche bien, 24 horas al día. Los que han tenido la experiencia de que nos llamen a la 1 de la mañana, fíjese hermano Cerón, un hermano allá en Oxnard me dice, fíjese hermano Cerón que no puedo dormir, me dice. Y yo, ¿con quién hablo? Pues estaba dormido a la 1 de la mañana. El hermano fulano de tal. Y veo el reloj, la 1 de la mañana. No me puedo dormir, me dice. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que quiero bautizarme. Vámonos, pues. ¿Cómo que no los aprovechar la oportunidad? ¿Qué tal si le digo, ¿y por qué no te esperas mañana? No, hermano. Esas horitas que le dejamos para el día de mañana, el diablo aprovecha, hermano. Olvídese. Esto está como que, ¿y me puedo bautizar el domingo? ¿Y ahorita por qué no? Es que ahorita iba a ser, bueno, ¿qué es más importante? Te seguiré, pero, ¿se acuerdan de aquel joven? Te seguiré, pero es que deja que vaya primero y me despida. No, hermano, no es así, hermano. Por eso los miembros de la iglesia, en este sentido, aunque nosotros pensemos de que esto es muy extremo, pero debe de ser así, hermano. Estar dispuesto para hacer la obra de Dios a cualquier hora, Le dijo un hermano, fíjese que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, sea sábado o domingo, yo me levanto todos los días bien temprano, me pongo la televisión, me sirvo un café y me pongo a ver las noticias. Costumbre. Y si usted alguna vez quiere platicar conmigo, textéeme a las 5 de la mañana. Al siguiente día me estaba texteando a las 5 de la mañana. ¿Qué pasó, hermano? Le dije, no, quería probar a ver si era cierto, mío. Y sí me probó el hermano. Ayer estuvo con nosotros en un convivio. Ay, Dios mío. Con mucha vehemencia, lo que hace el apóstol Pablo aquí, pedía a Timoteo que usara la palabra de Dios de todas las formas posibles, hermano. Predica, insta, redarguye, reprende, exhorta con enseñanza, con paciencia y con doctrina. Y es que la palabra es el instrumento de Dios que se utiliza para llegar al corazón de los hombres. Este es el instrumento que tenemos. Por medio de ella el Señor efectúa la regeneración. Por eso dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. Esto es cierto. Hermano, pero fíjese que yo fui bautizado. Sí, ¿a dónde se bautizó? Me bauticé en la iglesia, Los Aposentos Altos. ¿Y cómo fue que se bautizó? Sí, es que ya me bauticé, me dice. Y ya se bautizó, ¿para qué se bautizó? Para ser miembro. Yo creo que para perdón de los pecados. Yo digo como dice el hermano Chaplin en una literatura que nunca se me olvidó, pero hace muchos años, que me la dieron allí unos hermanos, dice allí que cuando uno siembra un maíz, sale una planta de maíz. Si siembro frijol, va a salir una planta de plátanos, ¿no, verdad? Si siembra la mentira o el error doctrinal, ¿va a producir un cristiano verdadero? ¿Cómo es posible eso? ¿Estaría Dios de acuerdo con las denominaciones? No, Dios no está de acuerdo con las divisiones, hermano. El bautismo es para perdón de pecados, todos lo sabemos. Y enseñar la verdad a las personas.
No enseñar una cosa nomás para sentir cómoda a la gente, no. Hay que decir la verdad con amor, como Dios lo hace. Pero decir la verdad. Hay que redarguir, es decir, convencer de pecado a la persona. Pero también la herramienta de Dios para consolar también es una herramienta también para iluminar, para guiar, para dar seguridad, para dar ánimo en los momentos difíciles que nosotros pasamos. Todos pasamos momentos difíciles, hermano. Con cuánta razón el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz para todos, para todas las generaciones. Alguien dijo que la palabra de Dios es la lámpara que le alumbra los pasos. Y así sucesivamente usted va a encontrar muchos versículos de la Biblia, lo que sirve la palabra de Dios para nosotros. Por eso mismo, por esto y muchas razones más, que debemos de compartir con todo el mundo la bendición que nosotros disfrutamos de este gran tesoro que tenemos de la palabra de Dios, que otros también disfruten de ello. Debemos nosotros aprovechar toda oportunidad presente. Desafortunadamente, como le decía a los hermanos, que cuando nosotros tenemos una plática familiar, están todos hablando tranquilos, que este es el día del pavo y que no sé qué, la Navidad que la gente celebra, pero nosotros celebramos cenas aprovechando los días que son, ¿verdad?, festivos, que no tenemos que trabajar al día siguiente. Entonces se hacen cenas, no celebrando que el niño, no, esa es otra cosa. Pero cuando nosotros estamos con ellos, en dadas ocasiones, usted dice, bueno, Jesucristo, y todos voltean a ver, y se acabó la plática. Se mencionó a Jesucristo como que dijeran el diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios, hermano. No conocen a Dios. La palabra de Dios dice enfáticamente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído, y dice que se volverán a las fábulas. ¿Se acuerda del famoso pastor David Koresh? ¿Verdad? De Texas, de Waco, Texas. ¿Se acuerda de él? Pablo invita a Timoteo a no desaprovechar las oportunidades que pasaban. No, para el anciano apóstol era muy claro que se divisaba ya los tiempos en que los hombres no prestarían atención al mensaje. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a decirles mentiras? Mis queridos hermanos, ustedes ahora paren de sufrir. Un evangelio barato que le dan a la gente, solo para hacerla sentir bien, hermano, pero no le dan la verdad de Dios, hermano. Dice Pablo que buscarán maestros que halagarán sus oídos con sus palabras maliciosas, con falsas paz. Por tanto, había que darse prisa para aprovechar el tiempo presente para Timoteo. La apostasía se estaba ya previendo de lo que iba a suceder, y sucedió, hermano. Una vez que termina la persecución de la iglesia, usted se acuerda de Nerón, quien persiguió la iglesia en el primer siglo, después de los 50, que quema Roma y le echa la culpa a los cristianos y empieza a perseguir a los cristianos, porque ellos fueron los que quemaron Roma. Y luego después llega Vespasiano, de lo que en Apocalipsis se habla, de la bestia que era, que no es y que será. Llega Vespasiano, el que no era, y no persiguió la iglesia, tranquilo, un periodo de tranquilidad y todo eso, pero luego llega Domiciano, allá por los 90, y empieza a perseguir la iglesia. Después viene Trajano, hombre que también quiso acabarse la iglesia, y la persecución duró más de casi 3 siglos. Allá por el año 374, por ahí, llega Constantino al poder romano y paran la persecución. ¡Zas! Sale la apostasía. Empieza el catolicismo. Empezó a salir después que se dividen en la Edad Media con Juan Calvino, Martín Lutero y todo el tiempo de la Reforma, que se le ha llamado en la Edad Media, en los años 1500. Y se dividen todas las congregaciones. En 1830 comienza José Smith y se inventan los famosos mormones. En 1870, Charles T. Russell, quien se inventa los testigos de Jehová, que antes eran estudiantes de la Biblia. William Miller, allá por 1870 también, se inventan los adventistas del séptimo día. Y así sucesivamente vienen los bautistas, los pentecostales, y viene el montón de iglesias a confundir a toda la humanidad. Dice el apóstol Pablo cuando escribe los Efesios, que la iglesia es la responsable de dar a conocer la verdad de Dios. Era lo que dice Pablo al libro de los Efesios.
para dar a conocer la verdad de Dios, la iglesia. Y cuando Pablo habla de la iglesia, está hablando de la iglesia de Cristo, no le está diciendo a los testigos de Jehová, se lo está diciendo a la iglesia de Cristo, a la que Cristo estableció para predicar la verdad. Nosotros que tenemos la verdad, no aprovechamos a hacerlo. Sí, hoy en día va donde la gente le hablen bonito, ¿no? Que ese hermano, viera qué sermón que nos dio. Pues si no le señaló ningún pecado. Qué sermón el que nos dio, bien bonito estaba. Me dice, el espíritu bajó y que no sé qué. Entonces se les enseñan, no van, pero no les enseñan los errores. Como no se los señalaron, entonces sintió que estaba bonito, donde asolapan los pecados, enarbolando la bandera de un amor fraternal malentendido. Se tolera todo tipo de libertinaje, de inmoralidad, de vicios, y no se les dice nada. No, pues yo así me siento bien. Que el predicador que esté enfrente no me señale ninguna de las cosas que yo estoy haciendo. Qué bonito sermón. Excelente, excelente. Ahí les dijo que cada día nace una denominación. Y se debe precisamente a que la gente anda buscando líderes de mi complacencia. No, yo me reúno en esa iglesia porque en esa iglesia aquí, o sea que la persona anda buscando la iglesia a su manera, pero no a la manera de Dios. Este es el caso. Este es el problema en que nos encontramos en la sociedad. David Koresh era alguien ideal para atraer a la gente joven. Él se vestía de pantalones de mezclilla, si usted se acuerda cuando salían los videos, tenis, camisetas estampadas, nada de corbata, o un lenguaje calojuvenil, como se dice, con caliche, etcétera, etcétera, pelo largo, adicto al rock y todo eso. Así le parecía a la gente. Y ahí va el montón de gente, hermano, siguiéndolo. Pero todas las muchachas de 15, 16 años tienen que estar conmigo. Aquí estaba mi hija. Y así pasó con este hombre. Tomaba por esposas a jovencitas de 14, 16 años debido a las relaciones directas con Dios, dice, lo cual los miembros de la secta consentían y con gusto le entregaban sus hijas a este hombre. Según los artículos de la New York Times, en el 15 de marzo, el 17 de mayo del 93, de esas fechas Koresh había convencido a la gente que él mismo había sido el Mesías prometido. Y la gente le creía, hermanos. Jim Jones en la tragedia de Guyana en 1978. Tenemos otro ejemplo donde matan y envenenan mucha gente, hermano. Sí, hermano. Este adoctrinamiento fue lo que llevó a la muerte el 19 de abril de 1993 a muchas personas. Y cuando ellos mismos prendieron fuego a sus instalaciones, se suicidaron todos con un disparo en la cabeza. Vaya, un montón de muertos en Texas. ¿Se acuerdan de eso? Por muchos casos como estos, hoy más que nunca, debemos de aprovechar la libertad que gozamos para expandir nuestra fe en el Evangelio de Cristo, ¿no? Pero no lo estamos haciendo, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Hemos empezado este año, no sé si con pie derecho, en cuanto a este trabajo, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad que hacer. No solo es de una persona, es de todos la responsabilidad de predicar el Evangelio, ¿no? De todos, hermano. Yo le decía a los hermanos ayer, abrir una obra es bien difícil, no es nada fácil. Se comienza a veces con un hermano. Afortunadamente Dios manda a un hermano a la congregación. Y dice, hermano, me dice, quiero bautizarme. Yo no lo conocía. Y de primas a primera va y me dice, quiero bautizarme para perdón de mis pecados. Me quedé yo. Ni siquiera he escuchado el sermón, no lo conozco. Ok, podemos platicar un ratito, que yo quería estar seguro de lo que estaba pasando. Yo vengo de una denominación llamada Fulana de Tal en Santa Bárbara. Y fíjese que encontré que estábamos mal en el diezmo, estábamos mal en que se pongan un velo en el velo. Ese no es velo, es una mantilla que se ponen en la cabeza, ¿verdad? Y estábamos mal en esto. Y me di cuenta por el internet que la iglesia de Cristo predica la verdad, mes. Sí, ¿y cómo sé? Es que busqué una página que dice de The Wayne Chaplain en Puerto Rico. Y empecé a revisar y me di cuenta que yo estaba mal bautizado y quiero bautizarme para perdonar. Bueno, así cambian las cosas. Entonces voy a hacer un llamado. Siéntese y voy a predicar para que usted lo haga hasta con más seguridad. Le di cambio al sermón en ese momento para que aquella persona se bautizara. Y ya cuando hice el llamado, dio el paso de los que dan los valientes, dio el paso y se dijo, yo quiero ser bautizado. Y lo bauticé. ¿Cómo hago? Pero fíjese bien cómo me dijo. ¿Cómo hago para predicar el Evangelio a mis amistades que están en esa iglesia, ¿no? Pues tiene compañeros de confianza, sí. Abramos un estudio en la casa. Ok, está bien, vamos.
Y invitó como a 7, ¿no? Y que se bautizan, hermano. Y de la misma congregación. Y se bautizan y empiezan a invitar a otros. Ese es el trabajo. Invitar a otros y invitar a otros, después ya no había más ni qué hacer. Tenía que, miren, fíjese esta mala experiencia. Bueno, buena experiencia, mala experiencia. Eran como las 11 de la noche. Estaba haciendo un frío en enero, un frío. Entonces me dice, hermano, yo me quiero bautizar. No quiero estar así más. Bautíceme ya. Ok. Vamos, pero no teníamos un local todavía donde bautizar. Ay, ¿cómo hacemos para conseguir un local aquí en Santa Bárbara? Hay como 3 locales en inglés, pero teníamos que primero hablar con los hermanos. Vamos a ir a la playa. Hermanos, la arena estaba pero helada. Bueno, para decirles que después del bautismo que me quedé con calentura, hermano. El agua estaba helada. Pero a todo esto, hermano, no tenía con qué. Iba con la ropa con la que estaba en el carro y si me meto al carro voy a mojar todo, pero tengo que bautizarlo, tengo que ver cómo le hago. Entonces fuimos y me dice que era una hermana de la iglesia allá, recién bautizada. Hermano, mire, para que no se vaya así con la ropa que está, yo le presto un vestido. Cuando estaba gordita, ya no me queda, me dice. Hermano, y me pongo el vestido. Parecía la Paquita la del barrio, hermano. Bien, y me pongo el vestido y voy, pues ahí va, pues vea. Hermano, uno de los hermanos, algunos conocen a José Murga, no sé si conocen a José Murga de Santa Bárbara. Aquí vino Willy, ¿verdad? A predicar. Y Willy Flores con su esposa. Él fue uno de los bautizados. Y el hermano José Murga, que estudió también en la escuela, aquí en el sur de California, cuando lo bautiza, hermano, en la ola se me desaparece, Dios mío, en oscuro, no miraba. Yo creo que el hermano se le había llevado una ola, ay Dios mío, este muchacho ya se murió, ¿verdad? Y no, hermano, salió después así a una distancia, hermano, y ya vente, le dije, Dios mío, aquí está vivo, dije. Así, experiencias que son difíciles cuando se abre una obra, hermano. Ahora hay que ir a hablar con los hermanos a ver que nos prestan un local. Y sí, Dios abrió las puertas, hermano. Y ahí estamos en un local ahora, ¿no? Y gracias a Dios, así como muchos hacen la obra, tenemos que hacer la obra nosotros también. Las personas no van a venir solas así como robots y se van a venir a sentar aquí. No, hermano. Nosotros tenemos que trabajar. Así como lo invitaron a usted en alguna ocasión, usted tiene que hacer lo mismo también con otras personas. Sí, hermano. En vez de que se escuche el error. Este es nuestro ministerio. Para ir terminando, mire lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano Cerón, pero fíjese que para predicar necesito yo ir a una escuela bíblica. Mire, para predicar, los que se va a la escuela bíblica es para estar en un púlpito, para hablar. Les enseñan a hablar con confianza, cómo hacer un tema, verá cómo buscar el texto para el tema, cómo hacer una introducción, debe tener un propósito por el cual hacer el sermón, una introducción, puntos mayores y conclusión. ¿O eso es? Sí, eso es. Claro que hay detalles que hay que explicar, ¿verdad? Y esto le dice, pues sí, pero no, es que para predicar el evangelio tenemos que hacerlo como sea, hasta por Facebook, por mensaje de texto, ahora hay más medios. Imagínense que el apóstol Pablo hubiera tenido Facebook en aquel tiempo. Se estableció iglesias en Asia, un montón de lugares, bautizaron miles de personas. Imagínense si hubiera la tecnología. Él no tenía ni una bicicleta para viajar, hermano. No, hermano. Por eso aquí Pablo le dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Nosotros como iglesia del Señor tenemos entonces la mayordomía de predicar a todos los perdidos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el cumplimiento de esto debemos de ser diligentes, debemos de ser constantes, pues la tarea principal de la iglesia es la predicación del evangelio. Debemos de ser diligentes, no de vez en cuando. Cuando el Señor llamó a los 12 para que formaran el cuerpo apostólico, su propósito era doble, dice la Biblia, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versículo 14. Su comunión con Cristo sería más alta la preparación para una gran misión. Imagínese tener de maestro a Jesús. ¿Quién no hubiera querido tener de maestro a Jesús, a Pablo, a todas estas personas que son bien sobresalientes en la predicación? Yo hubiera querido tenerlo, hermano. Afortunadamente tenemos la palabra de Dios escrita aquí. Esta misma pasión de la responsabilidad debe de envolvernos. ¿O usted no siente pasión por hacerlo? Ay, hermano, fíjese que yo tengo muchos problemas. ¿Y usted cree que yo no tengo problemas? Ay, que tengo. ¿Y usted cree que no me duele a mí, verdad, ciertas partes del cuerpo? Sí, a veces duele, hermano. La edad cobra factura, hermanos.
Sí, pero no lo hacemos. Nuestro tiempo es corto, porque ya estoy para ser sacrificado. Como ciudadano romano le tocaba la pena capital, y se cree que fue decapitado, no dice la Escritura, pero era ciudadano romano. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hermanos. Imagínese usted diciendo eso, hermanos. Que ya llega a cierta edad, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, le espera la corona, no solo, ¿verdad?, sino no solo a mí ni a ti, le dice a Timoteo, sino a todos los que creen, a todos los creyentes, los que obedecen, hermano. Con cuán razón el salmista oraba: enséñanos de tal modo de contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo capítulo 90, versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo también enseñó: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El día se refiere a la vida, la noche representa la muerte, por eso es que ya nadie puede trabajar. Va a haber un momento en que usted y yo vamos a tener una cita con la muerte. ¡Qué alegría!, ¿verdad? ¿O no les da alegría? ¿No les dio alegría? Vamos a tener una cita con la muerte. Los cristianos no vemos la muerte como el mundo la ve. Para mí el morir es ganancia, dice Pablo. ¿No es cierto? Pero nosotros no debemos de temerle a la muerte. Nos dice el escritor de los Hebreos que Cristo nos quitó el temor del cual estábamos atados a la muerte. Ya los cristianos no tenemos miedo a la muerte, hermano. No, hermano. La muerte nos hace los mandados. ¿Dónde está, muerte, tu victoria?, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde? ¿Qué dice mi suegra? Mi suegra tiene 92 años. Mi hija la cuida. Mi esposa la cuida. Bueno, mi esposa la cuida. Ay, Gerardo, me dice, ¿sí? Si el Señor me dice que me quiere llevar, que me lleve, yo ya estoy lista, dice. Así dice ella. Podemos decir eso nosotros. ¿Ya? ¿Ya que no? Obviamente, no nos queremos morir, obviamente, ¿verdad? No vamos a, pues yo no le tengo miedo a la muerte, pongan un lazo acá hasta el otro edificio y van a ver que yo voy a caminar solo. No, tampoco vamos a hacer eso. No, hermano. No la vamos a buscar tampoco, ya que venga cuando Dios quiera. Pero mientras, hagamos la obra, porque el tiempo es corto, hermanos. Es corto. Mire, yo vine de 25 años aquí a esta congregación. Venía joven, me acuerdo del hermano, ¿verdad? Y otros más, su esposa también, y otros más que están aquí. Aquí está el hermano Calero también. El que me descomponía los carros, no, que me componía los carros. El hermano Calero, ¿verdad? Y así hay muchos hermanos que están acá, hermano. Me da alegría verlos otra vez, hermano. Sí, hermano. Eso se llama perseverancia, hermano. Por esta misma razón de que nuestra vida es demasiado corta, es por eso que debemos de aprovechar hablar a mayor número posible de personas. Hermano, pero fíjese que si me pongo a predicar, a mí me tiemblan los pies, hermano. Tú no te pongas a pensar en tus pies, piensa en el corazón de aquella persona que necesita a Cristo, hermano. Sí, hermano. Hay métodos y todo eso para eso. Pablo dice que aquí ya está listo para ser sacrificado, que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe, dice el texto. Nunca desaprovechó ni la más pequeña oportunidad para hablar de Cristo. Cuando va con los atenienses, ¿usted se acuerda en Hechos capítulo qué? Ya se lo olvidó. ¿No? ¿Hechos capítulo qué? Cuando va con los atenienses. 17. Hoy sí me bautizo. 17. Como le dijo una hermana ayer, allá en la reunión de jóvenes, te debo un dulce. 17. Hechos 17. Va, ¿y qué dice que ve? Ídolos por aquí, por allá, por aquí, por allá, hasta que vio al Dios no conocido. El apóstol Pablo aprovecha con su inteligencia cómo introducir el evangelio. O estos no conocen al Dios que yo conozco. A ellos desconocidos. Pues ese Dios que ustedes no conocen es el que les vengo a predicar. Y dice que todos los atenienses, epicúreos y estoicos, que eran dos sectas rivales que había en ese tiempo de filosofía, dice que escuchan a Pablo y se puso al nivel de ellos a predicarles la verdad de Dios, aunque hubieran poquitos convertidos. Usted sabe que la gente intelectual cree que tiene la razón. Así, entre comillas, ¿verdad? Pero hubieron convertido. Él aprovechó el momento mientras esperaba ¿a quién? A Timoteo. Esperaba a su discípulo. Bueno, mientras espero, pues voy a aprovechar a predicar. Es lo que nosotros no hacemos. Él no conocía a nadie allí para decir, pero por medio de quién voy a predicarles aquí si no conozco a nadie. No, hermano, no conocía a nadie, sin embargo lo hizo, hermano. Es lo que nos falta a nosotros: de nuevo, valor, valentía, hermano. Hacerlo con fuerza, con energía. Eso es lo que nos falta a nosotros.
inyectar esa energía para que seamos nosotros miembros activos de la iglesia, que la iglesia crezca, que no solo es el trabajo de uno, es de todos, hermanos, es una responsabilidad de todos, de todos. Por eso, el apóstol Pablo viajó al sur de Arabia, viajó a todo Asia Menor, predicó en Roma y posiblemente unos dicen que hasta en España. Muchos historiadores especulan que pudo haber llegado hasta Inglaterra y Francia entre los años 63 y 66, pero la Biblia no dice eso. Algunos comentan eso. Fundó muchas iglesias, llevó a los pies de Cristo infinidad de personas, y él mismo, así, ni él mismo sabía cuántos había bautizado. Ya ni me acuerdo cuántos he bautizado, decía el apóstol Pablo. De la misma manera nosotros recordemos que nuestro peregrinaje por esta tierra es demasiado breve. Duramos muy poco aquí. Y a veces me pongo a pensar en los perritos que nosotros tenemos, cuánto no nos encariñamos con los perritos. Y a veces veo en la familia que se derraman las lágrimas cuando un perrito muere, porque es de la familia, es parte de la familia, y uno se acostumbra, ¿verdad?, a pelear con ellos, a regañarlos, a jugar con ellos, y de repente se mueren. Duran bien poquitos. Por eso dice mi esposa, ya no quiero tener perros, me duele mucho cuando se mueren. Sí, es cierto, pero quiero tener otro. Sí, la gente será salva solo por Jesucristo, y este debe ser predicado. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí no hay tales que la Guadalupe, que el San Martín de Porres, que no sé qué, San Caralampio, quién sabe quién. Solo por Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. No hay más. Debemos de cumplir, de hablar de Dios, porque nos espera un gran galardón. Por lo demás me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermano. ¿No debería ser esto lo que nos motiva para predicar la palabra de Dios, hermano? Debería estar motivados, hermano. Nada de apagados, hermano. Activos, hermano, activos. Todos los días activos. La iglesia de Cristo debe ser activa, hermano. Debe de predicar, debe de ser activa, y lo repito muchas veces, porque dicen que la repetición se queda en el cerebro. Activos debe ser la iglesia debe ser activa, hermano, para predicar la palabra de Dios. Sí, hermano, Pablo esperaba su corona de justicia, pero Pedro hablaba de una corona incorruptible para las personas que no aceptan la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió, todo lo que me hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor servís. No se sirve al predicador, se sirve al Señor. Pero usted está listo para recibir ese galardón del trabajo que usted ha hecho para Dios, de decirle, Señor, ¿verdad? Me diste un talento, pero aquí te tengo otro. No, he hecho esto en la obra de Dios. Hermanos, ya vamos a enero, ya va a terminar febrero, viene marzo. Preguntémonos, en estos casi 60 días, ¿qué hicimos para Dios? 60 días, sin contar los años pasados. 60 días, ¿qué hicimos para Dios? Dígame. ¿Cuántos trajeron almas ahora para el Señor? ¿Te das cuenta? Hay un problema, ¿verdad? Hay un problema serio. Dice, el apóstol Pablo decía a los hermanos de Tesalonicenses que ellos eran su corona de gloria. ¿Cuántas joyas tiene su corona? Tesalónica era la corona de gloria. ¿Cuántas joyas tiene la corona suya en el trabajo de Dios? ¿Está serio, verdad? Sí. ¿Qué hace para Dios desde el día que se bautizó? El apóstol Pablo dice, yo no fui renuente al llamado. No soy de los que decían, hay otra ocasión, hay otra vez, como decía ayer en la predicación, como el vendedor. Cuando llega y le decíamos, hay en otra ocasión, es que hoy no tenemos dinero, no nos han pagado todavía. Y les decía a los hermanos ayer que el vendedor tiene una estrategia para derribar todas esas barreras que pone la gente. Cuando dice, en otra ocasión, ya tienen un sistema ya computarizado, que lo que van a hacer cuando la persona contesta no tengo dinero, en otra ocasión, ellos ya saben qué hacer, que al final usted termina comprando lo que le dieron. Le decía a los hermanos que una vez fui a preguntar por el carro y salí manejando. Yo a preguntar iba y salí manejando. Pero yo les decía a los hermanos ayer que fíjese cómo son. ¿Le gusta un agua? Aquí hay soda. ¿Cuál de tomar? ¿Tiene de dieta o tiene regular? ¿Quiere? No, pues lo hace sentir bien a uno.
¿verdad? Siéntese, hasta le agarran la silla a uno. Una vez hice el trato, el muchacho ya ni lo vi. Tuve que hacer todo lo que yo... Claro, ya había comprado el carro. Dios mío, pero ¿qué los cristianos? ¿Qué tendríamos estrategia? Necesitaríamos nosotros entonces la manera cómo introducir el evangelio a una persona. Hay métodos también. Le decía para algunos que quizás que conocen, era de un hermano que se llama Larry West. Larry West, no Larry White, Larry West. Estudió la conducta de la comunidad hispana. Cómo reaccionan las personas cuando nosotros hablamos acerca de Dios, cuáles son las excusas que pone. Y él enseña cómo derribar las excusas que las personas ponen para decir que en otra ocasión, ay, ahorita no, lo estoy pensando todavía, como que si fuera algo malo que está pensando. Sí, hermano. Tomemos la decisión de cumplir la mayordomía del Evangelio, prediquemos la palabra de Dios cada día, en cada oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo nos urge a cumplir la gran misión. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero fíjese bien, analicemos textualmente por último este versículo. Les dijo, id, una autoridad a quien se debe de obedecer, ¿cierto o no? Jesús dijo, id. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Entonces es una autoridad que se debe de obedecer. Lo segundo dice, id. Un mandato que se debe de cumplir por todo el mundo. Un vasto campo que se debe de cubrir y predicar el evangelio. Un mensaje que se debe de entregar a toda criatura. Meta que se debe de alcanzar, pero la iglesia no lo ha hecho todavía. Sí, hermano. Tenemos que despertar. Aquí en Estados Unidos dicen wake up. Tenemos que despertar, hermano, ante esto. No olvidemos que nuestro Señor dijo, y les dijo, venid en pos de mí y haréis pescadores de hombres. Así es que las excusas siempre van a estar en el corazón por causa del pecado. Lo que pasa es que la persona nunca se ha puesto a pensar que Satanás los tiene encadenados y que Jesucristo requiere romper esas cadenas para que sea esclavo de Cristo, en su bondad, en su amor, y ya no más servir al pecado. Esto está como los cristianos que se hacen cristianos y después se van al mundo, se vuelven a esclavizar. Esclavíceme otra vez, quiero ser esclavo. Es lo que hace la persona que se retira. Por eso mismo debemos de ayudarle a todas las personas a que conozcan al Señor Jesucristo. Yo quisiera saber si entre nosotros hay alguien que está interesado en la vida eterna, hay alguien que está interesado en querer ser salvo. Nosotros le podemos ayudar a través de la palabra para que pueda hacer ese paso. Simplemente tiene que creer en el Evangelio. No tiene que usted llevar una secuencia de estudios como hace el mundo religioso. Si quieres bautizarte, te vamos a entrenar 3 meses para que puedas saber lo que estás haciendo. Y le enseñan un montón de cosas, menos que es para perdón de pecados. El Evangelio, todos sabemos que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Son 3 cosas bien importantes: muerte, sepultura y resurrección. Oh, ¿eso es el Evangelio? Sí, ese es el Evangelio. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y luego cuando la persona obedece el Evangelio, también hace lo mismo. Se bautiza. En el bautismo dice que se bautiza para muerte por el pecado. Y dice que sepulta los pecados y resucita una vida nueva. Era allí la práctica de la obediencia del Evangelio, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizarse para el perdón de los pecados. Y una vez que hicimos, ¿qué perdimos? Perdimos el pecado. Eso es todo. Y así de fácil y sencillo dejó la salvación nuestro Señor. Nosotros la hacemos difícil porque queremos estar en el pecado, porque sabemos que siendo cristianos hay exigencias espirituales. Y no, pues si es que es una vez que me hice cristiano, no, es que eso de ser cristiano es bien difícil. Y usted ha sido cristiano. No, ¿y cómo sabe que es difícil? Mire todos los hermanos que están aquí luchando por el pecado. Todos estamos luchando por el pecado. Qué difícil, sí, pero no estamos solos. Está nuestro Dios. Por eso invitamos a cualquier persona que quiera ser bautizado para el perdón de sus pecados, venga al Señor ahora. Tenemos un canto de invitación. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid.
cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Oh pecadores, venid, porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y viene la muerte. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Oh pecadores, venid. Quiero hacer otro llamado para alguna persona que quiera acercarse a Dios. Si usted cree que ha ofendido a Dios y piensa de que necesita reconciliarse con Dios, Dios le va a perdonar todo lo que haya hecho en toda su vida. Él no le va a reclamar nada más. Nunca le va a sacar en cara como nosotros hacemos. Me hace 3 años me hiciste. No, Dios no va a hacer eso con usted. Una vez le perdone, es una nueva criatura, nos dice la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está, no dice que si solamente cree, no, que si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguien quiere obedecer el Evangelio en esta ocasión, puede quedarse de pie mientras los demás se sientan. Que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Se ha llegado la hora de recordar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Antes quería hacerles una pregunta, si todos cuentan con los elementos. Si alguno falta, pues pueden tomarlo. Mientras, pues vamos a dar inicio meditando primeramente en el capítulo Hechos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es muy importante, hermanos, tomar en cuenta lo de este versículo y poderlo entender, porque la Biblia habla en 4 libros y en la primera carta de los Corintios cómo se debe de celebrar la cena del Señor, pero es el único versículo que dice de la hora, la fecha, sin especificar el lugar, pero dice en las congregaciones donde ellos se reunían principalmente el primer día de la semana. En ese tiempo, hermanos, había 2 calendarios, como el día de ahora, dependiendo de la cultura de donde seamos cada uno. Tenemos nosotros el calendario gregoriano. En ese tiempo ellos tenían el calendario hebreo y estaba el calendario juliano, el calendario que tenía el Imperio Romano. Pero la Biblia es clara y dice primer día de la semana, ya que en el calendario juliano era el día del sol, y el calendario juliano, el calendario de los gentiles, era dedicada absolutamente al paganismo, basado en los días de la semana conforme los nombres de los dioses. Pero en el calendario hebreo está hablando la Escritura de que está basado conforme al orden de la adoración a Dios. Y la iglesia no se sujeta al calendario de los gentiles, sino que los gentiles tienen que adaptarse al calendario hebreo.
Y fue algo que les costó entender y que cuesta entenderlo hasta el día de hoy. Pero la Biblia no especifica tantos detalles en cuanto a la hora, las fechas, porque lo principal es recordar lo que el Señor Jesús padeció. Eso es lo primero el día de hoy. Así que, hermanos, hay que desconectarnos de todo, concentrarnos en lo que estamos haciendo y meditar en lo que vamos a comer y en lo que vamos a hacer. Para eso, pues, vamos a darle lectura a un par de versículos del libro de Lucas, capítulo 22 y versículos 19 y 20, que dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El hermano que va a orar por el pan tiene su tiempo. Oramos, hermano. Padre celestial que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por permitirlo participar de este pan que significa el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a cada hermano que va a participar de ello y gracias te damos por ello y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús, que sea la honra y la gloria. Amén. Vamos a continuar, hermano, con recordar la sangre del nuevo pacto y vamos a darle lectura al versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El hermano que va a orar por el jugo de la vid tiene su tiempo. Oremos, hermano. Eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, esta mañana, Señor, ante ti, para darte gracias, Señor, por permitirnos tomar la Santa Cena, Señor. Te pedimos que bendigas este jugo de la vid, Señor, que simboliza, Señor, la sangre de nuestro Señor, quien fue crucificado en la cruz del Calvario por la salvación de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas cada uno de los que vamos a participar, que bendigas todos los que lo toman alrededor del mundo, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con otro punto más, como es la ofrenda. Para eso vamos a traer a la memoria la ofrenda de la viuda. Le voy a dar lectura en el capítulo 21, versículo 1 al 4, que dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta enseñanza, hermano, es tan importante que la podamos entender, porque no se trata de la cantidad, hermano, se trata del porcentaje. Algunos pueden ganar más, otros menos, dependiendo de lo que Dios le dé a cada uno, pero a veces ponemos como prioridad el afán del día a día, lo que nosotros necesitamos. Pero esta viuda nos deja una gran enseñanza, que lo primero que puso es agradar a Dios. Y la fe de nosotros tiene que estar que Dios se encarga del cuidado de nosotros. Si dice que le da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros? Pero nosotros a veces ponemos por prioridad nuestras necesidades básicas y dejamos como último el agradar a Dios, que es lo principal.
que tiene que ser la mentalidad de nosotros. Así que cada uno, como propone en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, puede poner algo aparte conforme haya prosperado, siempre con la necesidad de agradar a Dios, que es la que nosotros tenemos como prioridad. Los hermanos van a pasar a recogerla, pero antes vamos a orar por ella. Oremos. Amado y poderoso Dios, gracias le damos, Señor, por su bondad, por su misericordia, porque nos ha dado la vida, la salud. Le pedimos, Señor, que esta ofrenda que vamos a depositar este día sea bien aceptada hasta su santo trono, que usted la bendiga, que bendiga a cada uno de los hermanos que van a poder participar, que bendiga igual a los hermanos que no tienen trabajo, que no tienen fuentes de ingresos estables, que sea usted que nos ayude a tener salud financiera, que nos ayude a tener para nuestras necesidades y ser abundantes también para compartir con el que padece necesidad, pero que antes, Señor, estemos conscientes que suyo es la tierra y su plenitud y que debemos estar contentos con todo lo que usted nos ha dado. Así le rogamos la bendición por los que la administran, que sea usted que les dé la sabiduría para que conforme su consejo pues pueda ser distribuida. Gracias le damos por todo y le pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. El hermano que tiene la última oración tiene su tiempo. Vamos a ir a Dios en la oración de despedida de este servicio de adoración que lo hemos llevado a cabo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro entendimiento, no sin antes también incluir que Dios bendiga, ¿verdad?, los alimentos que la congregación ha preparado para este día también, ¿verdad? Así que pues vamos a Dios en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, gracias, Señor, le damos, Señor, por habernos ayudado, habernos bendecido, Señor, y habernos conducido a su pueblo, a estar reunidos como su pueblo en este lugar, Padre Santo, para adorar y bendecir el santo nombre suyo. Le pedimos, Padre Santo, que perdone todas nuestras ofensas que le hacemos, Padre Santo, a fin de que todo este servicio haya sido de olor fragante a su santo nombre. Sabemos que usted está enfrente de nosotros, Padre Santo, está con nosotros. Y gracias, Padre Santo, por no dejarnos solos, gracias por bendecirlo, gracias, Señor, por bendecir a cada uno de los hermanos acá presentes, a nuestros ancianos que son los que dirigen esta congregación, Padre Santo, los diáconos, los hermanos que predican, Padre Santo, ayúdenles, Padre Santo, a fin de que siempre ellos tengan esa sabiduría, Padre Santo, para presentarse ante su pueblo, trayendo esa palabra pura y sana delante de su pueblo. Bendice a cada uno de los hermanos acá presentes que padecen alguna enfermedad, Padre Santo, sea con ellos, Señor. Bendice también a nuestros hermanos que por diferentes causas no han venido, Padre Santo, sea con ellos, Padre Santo, y nosotros, Padre Santo, ayúdenos, Padre Santo, para que seamos misericordiosos con cada uno de ellos y con nuestras amistades también y personas que lo necesitan.
ahora, Padre Santo, que vamos de camino, que hemos llegado al final de este servicio. Gracias por todo, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y que su misericordia esté con nosotros ahora y siempre. También ponemos los alimentos, Padre Santo, que la congregación va a compartir, Padre Santo, con toda alegría este día, Padre Santo. Sabemos de que cada uno de nuestros hermanos, con qué alegría, Padre Santo, ha traído alimentos, Padre, para que la congregación en su conjunto los disfrute como esa bendición de ustedes. Nuevamente, Señor, su bendición vaya con nosotros, pues se lo suplicamos en el santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.